Miguelmi Gutiérrez. Miguelmi Gutiérrez. No sé si les ha pasado que a veces van rumbo a su trabajo o a su casa y ya llegaron a su destino y ni cuenta se dieron cuando pasaron por el puente, cuando pasaron por el supermercado, como que les pasó de noche, ¿no? Todo el trayecto. Y esta es una de las cosas como más típicas y básicas que nos demuestran que como sociedad hemos vivido por muchísimo tiempo en piloto automático. Y eso es algo muy sencillo, pero si nos vamos a ejemplos como, no sé si les ha pasado de pronto el que no entiendan por qué terminan haciendo cosas que no querían hacer o que no querían ser, ¿no? ¿Por qué me convertí en esta persona? O sea, si yo quería ser un gran profesional, muy exitoso, ¿por qué me convertí siendo ama de casa como mi mamá y mi abuela y todo mundo? ¿O por qué, si a mí me chocaba la sobreprotección de mis papás, de pronto me encuentro con mis hijos siendo súper paranoica y haciendo una histeria porque no se pusieron el suéter para salir o cosas por el estilo? Y es que el inconsciente, dicen que cuando pues no lo hacemos consciente, termina rigiendo nuestra vida. Entonces está muy cañón porque luego ya andamos quejándonos y andamos echándole la culpa a todos y no nos damos cuenta que nosotros traemos todos esos patrones de pensamiento, de conducta, que no los identificamos y que terminan pues dictando todas las etapas de nuestra vida. Entonces de todo esto y mucho más vamos a estar platicando. Estoy súper contenta porque en este episodio tengo de invitada a una gran especialista que además de ser una gran terapeuta y una gran psicóloga, pues yo la conozco desde hace tiempo y lo que le digo a ella es que me encanta su carisma. O sea, es bien difícil encontrar especialistas que además de su conocimiento, pues sean muy buenos hablando y se carcajeen y te pongan ejemplos. Y me encanta porque todo su conocimiento en sus pláticas, conferencias, etcétera, donde yo la he escuchado, siempre lo hace ver de una forma muy simple y dices, claro, y empiezas con los aha moments de que, ok, ya entendí. Entonces les va a encantar. Les platico, ella es licenciada en Psicología Clínica por la Universidad IEST Anáhuac, formación en Bio-Neuroemoción, Theta Healing, Sama 2.0, psicosomática clínica y humanista, y más de 10 años de formación dentro de los campos de la psicología, que puede ser considerada como energética. Ella es la psicóloga Cris Esteve. ¿Cómo estás, Cris? Hola, pues mira, muy agradecida por la invitación y sobre todo porque sé que nos vamos a divertir mucho y va a ser de mucha utilidad para las personas que nos están escuchando. Sí, eso esperamos, porque la verdad ese es el fin de este podcast, ¿no? Yo les he dicho, pues hablamos de todos los temas y al final el propósito es agregar valor a sus vidas, que puedan tener mejores herramientas para tomar mejores decisiones, estar más contentos, etcétera. Y pues sí hablamos de muchas cosas de entretenimiento y cultura general, pero la psicología es súper, súper importante porque creo que al menos afuera o en los medios tradicionales se habla muy poco o apenas comienza, ¿no? En pleno 2020. Entonces, de este tema, Cris, híjole, ¿cómo te explico? Yo sé que también es tu mero mole, pero me gustaría empezar porque nos explicaras qué es el consciente y el inconsciente, o sea, cómo diferenciarlos y cómo los definirías tú, ¿para qué sirven? Sí, mira, lo dijiste creo que muy bien en tu cuestionamiento al principio del el irte en automático o llegar en automático al trabajo. O sea, eso es, a lo mejor al principio tú tienes que irte fijando en todas las calles, en la ruta, pero lo has hecho tantas veces que te lleva en automático y a veces vas pensando mil cosas y ni cuenta te diste qué calles agarraste, pero ya llegaste a tu destino. Exacto. Esa es la mente inconsciente. Entonces, de hecho, una de las preguntas que a mí me hizo como entrar en todo este mundo o trabajar a este nivel fue porque yo decía, es que ¿por qué si ya sé? O ¿por qué si quiero cambiar esto y ya lo perdoné, ya lo trabajé, me sigue pasando lo mismo al X tiempo o situaciones similares? Y eso fue lo que me hizo ir como un nivel más profundo, que es trabajar con la mente inconsciente y entender que si pudiéramos dividir la mente, se puede dividir en muchos, pero digamos los grandes áreas es la mente consciente, que se dicen algunos que es el 3%, otros dicen que es el 5%, que eso es una mente lógica, es una mente creativa. Por ejemplo, cuando leemos un libro, estamos utilizando la mente consciente y estamos dentro del aprendizaje.
pero eso no está cambiando nuestro 95%, que es la mente inconsciente, que esa es una mente reactiva, es una mente en automático, y muy probablemente esa mente es, la forma como yo lo explico muy simple es, imagínate que nuestra mente es como una computadora, ¿ok? Ok. Y esa computadora, hay programas que ya vienen de fábrica. O sea, si hablamos de la mente inconsciente o de la mente en general o esa computadora, los programas de fábrica podrían ser las historias que traemos dentro de la familia, o sea, así como heredamos lo físico, de lo mejor los ojos de la bisabuela, también heredamos sus historias o las emociones que ella vivió, ¿ok? Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Y luego también es todo lo que se está programando dentro de los primeros 7 años de vida, que eso tiene que ver con el ejemplo de papá y mamá, o lo que vivió, por ejemplo, nuestra mamá cuando estaba embarazada de nosotros y demás. Imagínate que esa computadora todavía sigue conectada como por Bluetooth a la computadora madre, ¿no? O a la computadora familiar. Se están descargando todos los programas hasta los 7 años, y esos son parte de los programas que forman nuestra personalidad, o les llamamos estructurales. Y luego, a lo largo de nuestra vida, vamos programando esa mente con situaciones o eventos que tienen mucha carga emocional. Por ejemplo, no sé, a lo mejor yo ya me casé y vivo un divorcio, y eso tiene un impacto emocional tan grande que probablemente se queda registrado un programa de tener pareja es peligroso, y ya nunca más voy a volver a querer tener pareja, ¿no? Entonces, así es como funciona la mente inconsciente. Ahora, la mente inconsciente, ¿por qué es en automático? Porque no necesita tanta energía como la mente lógica o la mente consciente. Entonces, imagínate que tú tienes una computadora que procesa, no sé, 64,000 bytes por segundo, y la otra es una computadora como a lo mejor nos tocó a nosotros, que era de diagonal DIR o máquina de escribir. Necesitamos más energía para poderla cambiar. ¿Sí? ¿Más o menos? Sí, pues con lo de las computadoras queda como bastante claro. Sí, entonces seguimos conectados por Bluetooth a toda esa información. Oye, sí, que muchas veces la gente dice, es que ¿por qué se me repite esta historia? No sé, por ejemplo, me ha tocado en consulta personas que dicen, es que ¿por qué? No sé, empieza una relación de pareja y al X tiempo todos se van, ¿no? Y muchas veces cuando empezamos a escarbar en esta parte de lo que te digo de la computadora, es que si yo tengo un programa de a lo mejor mi pareja me abandona, pues ese es el único programa que puedo utilizar dentro de los terrenos de pareja. ¿Sí me explico? Porque eso es lo que me va a llevar en automático. A lo mejor tú conscientemente no quieres repetir la historia que probablemente fue el drama de tu mamá, pero tu computadora nada más está capacitada con eso. Entonces eso hay que cambiarlo. Sí, está muy cañón, que más adelante nos vas a decir cómo, pero es bastante interesante. Por ejemplo, hay que trabajarlo porque yo sí trabajé un tiempo pequeño nada más a través de la bioneuroemoción o la biodescodificación, y me di cuenta que yo tenía 2 programas muy, muy fuertes, muy marcados en mi vida que yo ni cuenta, pero lo que yo traía era... los hombres son malos, así tal cual. Y obviamente es bien difícil hacerlo consciente, porque no es que uno traiga un letrero de los hombres son malos y los ataque y haga mis protestas, ¿sí me entiendes? Porque yo decía, yo amo a los hombres, amo a mi hermano, amo a mi papá, tengo amigos, etcétera. Pero, ¿qué sucede? Que bueno, soy de un pueblito, y muchas veces en los ranchos, etcétera, pues como que predomina mucho esta cultura machista, y entonces hasta se normaliza, ¿no? Que el señor tuviera otra familia, o que el señor pues le pusiera el cuerno a la señora. Muy cañón, muy cañón. Entonces, pues yo veía muchísimas mujeres sufrir, a mis tías, etcétera, y yo veía que era como matarse trabajando en su casa, y los hombres se portaban mal con ellas, no las valoraban, no las dignificaban, etcétera. Entonces, claro, pues de ahí se va formando todo esto que dice, pues los hombres son malos, ¿no? Entonces,
¿Cómo es que yo lo hice consciente? Pues es que yo fui demasiado reservada y cuando estaba en la universidad dije, no, yo no voy a tener novio hasta que me gradúe, porque qué hueva perder el tiempo. Y luego veía, todavía para reforzar más ese programa, veía amigas casi que cortándose las venas porque terminaban sus relaciones, porque les pasaban cosas o infidelidades y yo decía, ¿qué necesidad? Entonces yo veía como una relación como una perdedera de tiempo y como algo que pues no le sumaba a mi vida. Corte A, yo ya iba a graduarme y me di cuenta que no había tenido novio, o sea, ya mis 22, a 21 creo. Pero total de que dije, madres, o sea, lo dije y lo cumplí, ¿no? Y ya más adelante me di cuenta que sí estaba muy cañón, porque sí salía con chavos y todo, pero tenía como mi super barrera de... Y aparte era demasiado especial, ¿no? Como que tiene que cumplir con todos esos requisitos y hasta me hice esa etiqueta de no, güey, es muy difícil, no, güey, la difícil, ni le entres ahí porque no hay forma. Y yo sola como que me alejaba de estas oportunidades, ¿no? Entonces, ese es uno de varios que sí tienen que echarse el clavado, pero les aseguro que no necesariamente el no tenerlo consciente les está ayudando en su vida, ¿no? Sí, creo que lo interesante aquí es que, como tú dices, me di cuenta, lo interesante es que si nos ponemos desde este punto de vista, que es el 95% de tu ser, son tus programas o tu mente inconsciente, y que muchos de esos programas vienen de la familia o de situaciones que han pasado y que se quedaron registrados ahí. O sea, la labor principal de la mente es sobrevivir. O sea, te está librando de peligros que para ellos pudiera ser mayor, ¿me explico? Y eso a veces, por ejemplo, ahorita hablamos del tema de pareja, que puede ser algo de comportamiento, pero a veces también puede ser la causa de una enfermedad o puede ser la causa de una quiebra económica. Entonces... a veces el remedio sale caro, digámoslo así, o se te repiten las historias y dices, esto como que ya lo había vivido a lo mejor con una pareja o en un tema laboral y demás, que ahí es donde como que la vida te sacude y dices, a ver, entonces, ¿qué estoy haciendo para crear esto? Porque ya que me vuelve a pasar lo mismo, pues hay algo detrás, ¿no? Ajá. Y lo interesante es que esos programas generalmente no están alineados con nuestros deseos o con lo que queremos conseguir. Exactamente, tienes razón. Porque... y ahí es donde hay un motivo para ir a consulta. Para ir a consulta, claro. Porque realmente, ¿no? O sea, ajá, sí, volviendo al ejemplo que yo les ponía, pues realmente yo sí quería tener una pareja. No es como que conscientemente yo no quiero tener una pareja, no tengo la necesidad, no. O sea, yo sí quería, pero yo veía el matrimonio como una cárcel, literal, así era mi comunicación. No, es que a mí me gustaría casarme por ahí de los 30 y tantos, ya que yo ya haya viajado por el mundo, que ya tenga la maestría, que ya me haya comprado mi carro, ya como que ya haya hecho toda una vida ya para ahora sí, ¿no? Amárrenme, espósenme. Cuando, oye, pero pues si eso todo lo puedes hacer con tu pareja, puedes viajar con tu pareja, puedes hacer un negocio con tu pareja, incluso es padre porque lo compartes y eres un equipo, ¿no? A mí me cambió mucho, ya que lo hice consciente, fíjense, corte A, ya que lo trabajé, lo hice consciente, a los poquitos meses llega mi actual marido, o sea, y no tiene nada que ver con el machismo que yo vi, no tiene nada que ver con esa persona, no, o sea, pero pues es el resultado magnífico de trabajarlo y de hacerlo consciente. Entonces, el hacerlo consciente puede tener resultados increíbles que quizá el proceso pueda ser un poco doloroso, ¿no? Porque pues también duele, la verdad duele y más cuando es algo fuerte. Pero los resultados yo siento que valen la pena muchísimo el poderlo trabajar. Claro. Y fíjate qué importante lo que acabas de decir, o sea, que a los pocos meses llegó una pareja que a lo mejor iba en contra, digámoslo así, a nivel positivo, o sea, porque te diste cuenta que podías estar en libertad dentro de una relación de pareja. Entonces, yo siempre me quedo pensando y siempre les pongo esta pregunta, es, en función de nuestras creencias o lo que nosotros damos por cierto, vamos a tener nuestra realidad. Por ejemplo, si yo tengo una creencia de que la pareja me va a cortar mi libertad, pues probablemente voy a poder
disfrutar mi libertad lo más que puedo hasta que ya me canse y entonces decir, bueno, entonces sí quiero tener una pareja, ¿no? Pero si yo cambio esa creencia a mi pareja puede ser mi compañero de aventuras y tener libertad, pues probablemente va a ser una realidad muy distinta que voy a poder compartir con mi pareja. ¿Sí me explico? O sea, pero todo parte de lo que damos por hecho que así es la realidad. Ahora, creo que aquí el punto es ver que a veces hay una discrepancia. Dices, no, de verdad yo no creo eso. O sea, yo sí creo que puedo compartir con mi pareja y ser libre. Pero el chiste es que está programado ahí. Porque si yo tengo, por ejemplo, el drama de mi abuela, fue que siempre fue una mujer sumisa y que el marido la golpeaba o a lo mejor era agresivo psicológicamente con ella, pues probablemente eso va a ser más fuerte porque está grabado en mis células, está grabado en mi biología, y por más de que quiera yo conseguir una pareja, mi inconsciente lo va a bloquear. Ok. Y entonces, pues sigues repitiendo y sigue repitiendo y sigue repitiendo. Sí, es que la forma de repetir, y yo siempre les pongo esto, es, ¿cuándo te das cuenta que hay un programa que no te está ayudando? Cuando tienes un bloqueo. Y generalmente, ¿cómo detectas el programa que tiene virus? Cuando hay mucho de algo o no hay nada. Ejemplo. No sé, yo batallo muchísimo y cuando no puedo tomar una gota de alcohol porque termino ebria. ¿Me explico? O sea, me voy al exceso. O decido conscientemente no tomar ni una gota de alcohol. Y a lo mejor tu hígado te va a agradecer el que seas del que no toman una gota de alcohol, ¿me explico? Pero una persona que es al exceso de decir, ni en 31 de diciembre brindo, porque no, el alcohol es malo, estás a un twist o a un giro de estar del otro lado del programa, del lado del exceso. Muy probablemente haya historias de alcoholismo dentro de la familia, por ejemplo. Oye, Cris, y hablando de lo económico, a mí se me hace muy cañón estas historias de terror que de pronto escuchamos, porque yo conozco mucha gente que le echa muchísimas ganas, que está emprendiendo, que trabaja duro, que lo hace incluso con estrategia y está innovando, pero nomás no le va bien y fracasa y fracasa y fracasa, y no se trata de intentar porque lo están intentando. Y de pronto, ya cuando desmenuzan el pollo, se dan cuenta de cosas muy específicas y muy locas. No sé si tengas alguna historia. Sí. Mira, ahorita que me estás diciendo eso, se me vino a la mente una paciente que el motivo de consulta precisamente era una cuestión económica. Imagínate que ella se casa, les va muy bien económicamente, a ella y a su esposo. Cuando empiezan los problemas es cuando queda embarazada de su primer bebé, ¿no? Entonces ahí haz de cuenta que al esposo lo despiden. Después ya empieza a poner su propio negocio, pasan unos 3 años, empiezan a levantar su economía y ¿qué crees que pasa? Se vuelve a embarazar y vuelve a pasar otra situación en el negocio. Entonces, de hecho, ya al tercer embarazo volvió a pasar lo mismo y decía, es que Cris, yo ya tenía que tener reservas para cuando me fuera a embarazar. O sea, ella ya había visto ese patrón de, es que cada embarazo tenemos problemas económicos, ¿sí? Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Que cuando su suegra estaba embarazada de su esposo, al esposo, a su suegro, digámoslo así, lo corrieron del trabajo. Y eso está registrado en el inconsciente de su esposo. ¿Sí me explico? Entonces, la frase ahí era, el embarazo es igual a despido. No manches, está muy cañón. Entonces, lo que determinaba el que pasaran por situaciones económicas era que se quedaba sin trabajo. Por ejemplo, en el primer embarazo, pues él era empleado, se quedó sin trabajo. Y en el segundo, que a lo mejor él ya decidió cambiar eso para que no le volviera a pasar, puso su negocio propio, se quedaba sin proveedores o se quedaba sin clientes, o sea, había un despido pero de la parte comercial, ¿me explico? De los clientes. Entonces, si no llegamos a ese punto o cambiamos esa aplicación o ese programa, pues a lo mejor ella ya nada más iba a querer tener 3 hijos y dices, bueno, pues ya, o sea, ya libré los hijos que quería tener y ya no voy a volver a estar embarazada y no voy a pasar por retos económicos. Pero lo que me encanta a mí de trabajar a este nivel es que cuando tú te haces responsable de los programas que traes,
lo estás haciendo también en una forma preventiva para tus hijos, para tus nietos y para tus bisnietos, porque esa aplicación ya no está ahí. Exactamente. Lo que pasa es que muchas veces estamos operando computadoras de, no sé, 1900 o inicios del siglo pasado, y ya estamos en el 2020. O sea, ya las creencias y los programas que les ayudaron a nuestros ancestros ya no son vigentes para el día de hoy. Exacto. Y Necesitamos... esto hay que alinearlo. Pues sí, imagínate. Está muy cañón. Oye, pero hay cosas completamente inconscientes que ni siquiera es que tú repitas. Yo, por ejemplo, sí repetía ciertas cantaletas, ¿no? En cuestión del dinero, ¿no? Yo me creía todas esas cosas que decían, de que el dinero no crece en los árboles, el dinero no compra la felicidad, y después dije, a ver, pero pues yo veo a esta persona que está muy mal de salud, está casi que desahuciada, pero como en su familia tienen el sustento económico para llevarla a los mejores hospitales y todo, pues tiene más expectativas de mejorarse, y además en el Inter, pues la tienen en un gran jardín, le llevan música, y pues yo veo que sí le ayuda, ¿sí me entiendes? Entonces dije, a ver, este programa como que no estoy ya tan de acuerdo. Y así, ¿no? Hay cosas que tú puedes andar diciendo por la vida, y que no, pues los hombres son infieles, todos los hombres son infieles, y lo dices como cantaleta. Y que ahí se vuelve profecías autocumplidas, como les llaman, ¿no? Porque no, es que los hombres son infieles. Y entonces al rato, ¿qué pasó? Pues ya, descubres que anda con otra, ¿no? O no todos los amigos son traicioneros, porque en alguna vez tuviste una experiencia de que, pues, no sé, tú le confiaste un secreto a algún amigo y tu amigo pues lo empezó a regar por toda la oficina, etcétera. Y ya de ahí se queda, y entonces vuelves a entablar una amistad y te das cuenta que también te traiciona, pero esto es porque uno mismo empieza a traer esos mismos resultados, ¿no? Entonces terminan siendo ciertos. Pero la otro es cuando pasan casos como el que tú nos platicabas de... Sí, yo en relación a las profecías autocumplidas, que lo que entiendo por eso es cuando yo digo una cosa y termina pasando, ¿no? Termina es una pasando. profecía autocumplida. Ajá. Para mí es, ok, yo digo una cosa porque probablemente yo ya estoy detectando una creencia dentro de mí. O sea, por ejemplo, los hombres son infieles, y yo te puedo decir que conscientemente sé a lo mejor que tendría esa creencia si yo viera que a lo mejor a mi papá le fuera infiel a mi mamá, o que el abuelo le fue infiel a la abuela, o mis amigas están sufriendo por infidelidad. O sea, ahí ya podría yo a lo mejor detectar conscientemente que tengo esa creencia. Uh-huh. Pero yo creo que un paso antes de las profecías autocumplidas es que si yo no tengo instalada esa aplicación o ese programa, no lo voy a detectar. Porque otra cosa que pasa con los programas o con las creencias es que la mente siempre está buscando evidencia de lo que damos por hecho que es real. Ok. O sea, si yo, por ejemplo, tengo una creencia de que conseguir dinero es muy difícil y que cuesta mucho trabajo, pues probablemente me voy a poner en situaciones o en trabajos en los que tenga que costarme muchísimo esfuerzo realizar mi trabajo. Okay. Y a lo mejor hay personas que ganan más dinero con menos esfuerzo, pero porque tienen una creencia distinta. Creo que los reyes en la cuestión de creencias, para ponerlo como en relación a una cultura, por ejemplo, si yo te digo, un judío, ¿tiene dinero o no tiene dinero? Generalmente sí, ¿no? decimos tiene dinero, ¿no? Porque, pero fíjate, o sea, si nos vamos a nivel cultural, ¿de dónde viene lo valioso para ellos tener dinero? ¿Te has puesto a pensar en eso? ¿De dónde viene? De que ellos pasaron por una situación de guerra. Okay. Y entre más, o sea, tener dinero significaba sobrevivir. Significaba Entonces, estamos su seguridad. yendo al punto de vista biológico. Si yo tengo dinero, me puedo salvar, o puedo salvar a mi familia, o puedo tener la opción de irme a otro país, pero si no, no. Y ellos tienen muchas creencias en función a que tener dinero es importante. ¿Me explico? Y de hecho tienen hasta una frase de tú dame un niño,
los primeros 7 años y yo le enseño a hacer dinero. Wow. Y hasta la etapa, o sea, ¿por qué los primeros 7 años? Porque los primeros 7 años nuestra mente sigue conectada al Bluetooth, pasan en automático. Esa es la razón por la que un niño, imagínate, enséñale un idioma nuevo a un niño en kinder o en primaria, y a un adulto. El adulto va a tener que reprogramar esa mente por repetición y se va a tardar mucho más tiempo que el niño. Porque el cerebro funciona distinto. O sea, entonces hay una ciencia también detrás que te explica incluso biológicamente qué es lo que pasa. Ok. Wow. Oye, pero una vez que ya hacemos conscientes los patrones, bueno, número 1, ¿cómo se trabajó esto en terapia? O sea, ¿cómo lo llegas a ser consciente? Si hay como una serie de pasos terapias que puedes tú utilizar. Por ejemplo, tú ahorita mencionabas neuroemoción. Hay, por ejemplo, personas que lo trabajan a través de PNL. Yo utilizo mucho psicosomática clínica, porque no nada más es ver el resentir biológico, sino también la cuestión psicológica. También a veces hay una cuestión energética. O sea, siempre hay como un drama o una emoción que a fin de cuentas lo podríamos traducir en una energía que está ahí. O sea, por ejemplo, si la abuela sufrió mucho en su matrimonio porque el hombre era muy machista, pues hay una energía ahí registrada en mi inconsciente, ¿me explico? Y yo al ver la historia de mi abuela, poder entender lo que ella sintió, puedo transformar eso en mi inconsciente y verlo desde una intención positiva. Intención positiva quiere decir que, pues probablemente el abuelo no tenía otra forma de actuar, ¿me explico? Y eso me hace ser quien soy el día de hoy. Esa es una. Hay otras técnicas, por ejemplo, Theta Healing o Sama, que es otras técnicas que yo utilizo. Eso simplemente es como conectarte a la computadora y correr los programas, y te van a ir saliendo cuáles programas son los que tienen virus, y a veces te dice hasta en qué momento se instaló ese programa, qué edad tenía, si es tuyo, si es de la abuela, y nada más le aplicas el antivirus y ya está. Porque a fin de cuentas lo estás transformando a nivel energético. Eso es más como de física cuántica. Órale, o sea, hay varias alternativas, ahora sí que la que cada quien prefiera. Sí, o sea, no todas tienen que ser mega dolorosas. Ok. Y también porque muchas veces no sabes por dónde empezar a escarbar. ¿Me explico? O sea, es bueno, ok, ya tengo todo mi árbol genealógico, pero ¿por dónde empiezo? Bueno, pues empezaría, si fuera pura psicosomática clínica, pues empezarías con quien tengas más afinidad, que se repite el nombre, las fechas, a qué te dedicas, a lo mejor te pareces a esa persona, y empiezas a escarbar como cuál fue el drama de su vida. Esa es una forma de trabajarlo. Y la otra, cuando no tienes la información, utilizas más técnicas como estas que te digo, que es más a función de física cuántica, porque a fin de cuentas en el CPU de tu computadora está registrada toda la información. Pero el 5%, que es la mente consciente, no tiene ni idea de qué hay ahí. Ok. Pues ahora sí que es muy interesante. Fíjense, yo algo que también me di cuenta escarbándole a través de mi árbol genealógico y con información, como dice Cris, fue que la historia de mi nacimiento, cuando mi mamá estaba embarazada de mí, sucedió algo en el pueblo que fue una falsa alarma y dijeron que la presa se iba a reventar, y eso significaba que pues todos iban a morir básicamente si no huían, ¿no? Entonces todo el mundo agarró y salieron en sus carros, los que tenían carros y los que no, los papeles de la casa, y vámonos, y empezaron a subir los cerros. Literal, es una historia como de película. Y entonces mi papá, como es médico y él tenía la ambulancia ahí del ISSSTE, entonces empezó a prender la sirena, a mi hermanita le pusieron un suéter y mi mamá dice que empezó a sentir los dolores así como ya de parto. Y entonces al final se dan cuenta, el presidente municipal investiga y se dan cuenta que es una falsa alarma, que unos canijos vándalos pues empezaron a tocar las campanas de la iglesia y empezaron a regar este chisme. Y entonces imagínate, mucha gente pues sí murió del impacto, gente que estaba hospitalizada pues falleció, y mi mamá se convirtió en embarazo de alto riesgo y tuvo que mantenerse en cama todo el resto de los meses. No me acuerdo en qué mes iba, para que yo me pudiera lograr. Entonces estoy aquí de puro milagro. Entonces, lo que me decía la terapeuta en ese momento es que ahí se grabó un programa de afuera hay peligro, ¿no? En casa estoy
estoy a salvo. O sea, en el vientre de mi mamá estaba a salvo, pero afuera había peligro. Entonces, como yo me he mudado muchas veces de residencia, pero yo me acuerdo que los comienzos eran muy difíciles, muy, y no necesariamente en todas las personas que se mudan es así la historia, ¿me entienden? Entonces ya lo hice consciente y pues ya, resulta que ya tengo años viviendo en Monterrey y yo no soy de aquí, ya me siento segura, pero ya hice consciente ese programa. Entonces es mágico, de verdad, tienen que trabajarlo, tienen que... Sí, porque imagínate, desde la historia que acabas de decir, y creo que eso pasa, o sea, es como si tuvieras una música de fondo, o sea, la mente inconsciente funciona así, una música de fondo que sabes que va a subir de intensidad, o que a veces te hace reaccionar de una manera como si hubiera un peligro ahí, o sea, tengo la necesidad de cambiarme de casa, por ejemplo, o de huir, o ¿sí me explico? Pero no sabes de dónde viene como esa angustia o esa sensación, pero es un programa en los, no sé, 4 o 3 meses o los meses que ha tenido tu mamá de embarazo. Sí. Y esa música a veces nos acompaña toda nuestra vida si no le ponemos nombre al archivo. Exacto. Y luego más importante entender que ese momento a lo mejor fue una situación de estrés muy alto, de incluso peligro de muerte, o sea, está atentando contra la vida de todo el pueblo, ¿me explico? Pero que no tiene por qué activarse la alarma nunca más, porque ya no vives en ese pueblo, porque ya no estás en la misma situación, y el día de hoy esa alarma ya no te sirve de nada. Exacto, Entonces, me quería proteger. Esa es la clave, o sea, es poder vivir más en el tiempo presente y alineado con lo que quieres conseguir. Y la clave es también siempre tener un punto de partida que probablemente es algo que te está limitando o algo que quieres cambiar o mejorar, pero es más fuerte que tú y no sabes por qué. Cuando es más fuerte que tú, estamos hablando de la mente inconsciente. Ok, va. Entonces ya ahí pues ya te das cuenta que eso te está dominando y que no necesariamente quieres que sea así y ya puedes comenzar a trabajarlo. ¿Tienes como otros tips básicos o ejercicios que podamos hacer para constantemente hacernos conscientes y no ser víctimas de estos patrones del inconsciente? Mira, a veces se nos escapan cosas porque estamos hablando que estamos inmersos en el programa. Es como cuando todo el mundo te dice, eres idéntica a tu mamá, y tú dices, claro que no. Todo el mundo ve que sí, pero tú dices que no, ¿no? Entonces, a veces se nos pasan porque estamos como inmersos dentro de los mismos programas y es difícil reconocerlos con el 5% de nuestra capacidad de nuestra computadora. Pero sí hay cosas que podemos hacer. Por ejemplo, la mente inconsciente también es una mente de hábito. Hablábamos del tema de repetición. O sea, si yo tomo la misma ruta todos los días para ir al trabajo, pues ya va a llegar un punto en que en automático me subo al carro y sé que voy a llegar al trabajo y no tengo que andar pensando en la ruta. ¿Me explico? Entonces, crear hábitos nuevos te ayuda. Funciona lo que quieres conseguir, sirve. Y lo estás programando el inconsciente a través de la repetición. O sea, tú haces muchas cosas por un tiempo prolongado y eventualmente no vas a necesitar tener tanta energía o tanto esfuerzo para hacer la misma acción. Porque ya está grabado en tu inconsciente. Me gusta eso. Tener nuevos hábitos. Sí, nuevos hábitos o a través de la repetición. Otro puede ser, por ejemplo, técnicas de meditación. O sea, ahorita, gracias a Dios, estamos en una era en la que estamos a un clic de tener algo de información o de ejercicios. Hay muchas aplicaciones que incluso puedes tú buscar una meditación y ponerle el timer e irte a dormir, por ejemplo. Otra clave, estos audios de reprogramar tu mente cuando estás dormido, algo así, funcionan. ¿Por qué? Porque el cerebro llega a esas ondas cerebrales, que son las ondas teta cerebrales, que es cuando estamos como en quick learning, o sea, en aprendizaje rápido. Y estás como reformateando el CPU de la computadora. Entonces, eso podría ser otra opción. Meditación. Otra opción, por ejemplo, ejercicios de respiración. No sé si alguna vez les ha pasado que a veces sientes como mucho pánico, miedo, y el cuerpo, pero instintivamente cambia tu respiración. La respiración es algo muy básico para el cuerpo, que otra cosa, el lenguaje principal de la mente inconsciente es el cuerpo. O sea, nosotros no estamos
conscientes de cuántas veces respiramos en el día, cuántas veces nuestro corazón late y demás. Entonces, una forma de poder contactar con esa mente inconsciente es a través de la respiración. Cierto. Porque estás hablando su idioma. Entonces, el tú poder tener, por ejemplo, una parte de relajación, o sea, 5 minutos al despertarte, respirar 3 veces profundo, le estás ayudando a tu mente inconsciente a bajar el estrés. Cierto. Exactamente. Así que pues a practicarlo. Sí. ¿Tienes otro más? ¿Mande? ¿Tienes otro tip más o ya serían como los más recomendados? Otro tip más sería, hay muchas cosas que a nivel personal podemos hacer, pero también otro tip es estar abiertos a veces a que alguien externo te dé ayuda, o sea, o te diga por dónde, precisamente porque es una mente que no estamos muy acostumbrados a ponerle una lupa. Uh-huh. Y porque a veces estamos tan inmersos en ella que no nos damos cuenta. El ejemplo que yo siempre les pongo cuando a veces les estoy explicando la lógica del inconsciente y las personas me dicen, no, Cris, es que yo no creo que vaya por ahí. Le digo, acuérdate que tú eres el pez dentro de la pecera. Exacto. Probablemente tú reconoces las burbujas que salen de esa pecera, pero no estás viendo la pecera y no estás viendo el agua. Necesitas a alguien externo que te diga, mira, es que aquí está la pecera. Uh-huh. Y cuando puedes romper ese esquema, se te abre otro universo. A lo mejor ya no vas a estar en una pecera, vas a estar en un océano de posibilidades. Y de eso también a veces necesitamos, para ir como a pasos más constantes, pues una ayuda de un profesional. Exactamente, para no perderle a alguien totalmente objetivo, que bueno, en muchos casos puede ser tu hermano, tu mejor amigo, que te dice las netas, tu pareja, que en mi caso, pues aquí tengo mi espejote todos los días, pero como quiera necesitamos de un profesional para llegar a niveles más óptimos. De verdad que este tema me ha encantado, Cris, muchísimas gracias por toda tu aportación, porque la verdad es que con estas historias y ejemplos yo lo sentí muy entendible, ¿no? Entonces, no sé dónde te podemos localizar para consultas. Bueno, este tipo de terapias también se pueden hacer a distancia. Uh-huh. Entonces, pues mi teléfono está abierto a cualquier persona que tenga un teléfono o internet. Uh-huh. Y en Facebook me pueden encontrar como Cristina Esteve Treviño. Uh-huh. En Instagram soy Cris-Esteve-T. Y mi teléfono también lo doy. Sí. Mi teléfono es 818 con la de Monterrey, 366-1437. Correo electrónico soy Cristina Esteve, con una E al principio, @gmail.com. Súper, como quiera pues, aquí. Encantada en poder pues ayudar o ser parte o testigo del proceso de alguien para poder estar mejor, ¿no? Exactamente, entonces si ya quieren tener esa pareja y vencer ese programa como yo lo tenía, o si ya quieren tener esa casa que tanto han deseado, o ese capital que siempre han querido, y todas esas cosas que no les permiten llegar por nuestros programas o creencias del inconsciente, pues vayan a terapia. Así es que espero que les haya gustado mucho este episodio. Recuerden que lo pueden escuchar a través de Spotify y de YouTube, y pues si quieren seguirme en Instagram, porque estamos haciendo cosas, estamos haciendo giveaways, los viernes tenemos viernes de relax como para despejarnos de todo esto que estamos viviendo tan tremendo, y de pronto tengo comediantes, de pronto tengo cantantes en vivo, entonces está bastante divertido por Instagram, y aparte les voy diciendo los capítulos del podcast, los invitados, y ustedes pueden participar con preguntas, ¿va? Muchísimas gracias, Cris. Un abrazo. Gracias infinitas. Abrazo a todos. Bye bye. Miguel Gutiérrez.